Tribu, café, creatina y al lío. Hoy vamos a quitarle el humo a la proteína en polvo. Vamos a entender la etiqueta para diferenciar la proteína en polvo buena y no la tan buena y la mala. Todo el mundo en los últimos tiempos habla solamente de la proteína de suero, la habréis escuchado. En todo lugar, proteína de suero, la whey, eh, sea hidrolizada, sea isolada, pero es suero. Pero no es solamente la única fuente que tenemos de proteína. De proteína en polvo. Estamos hablando los botes de proteína, que siempre dicho que era para solamente los culturistas antiguamente, pero que ya sabemos que hoy en día el consumo se ha superdimensionado, porque la toma incluso gente que no hace nada de deporte, que está correcto. En primer lugar, la proteína de suero, que es el coche de carrera, es lo que todo el mundo usa porque es lo más rápido y lo más barato, económico, lo mejor. Bien, siempre hablamos de calidad, precio y lo que necesitamos. Tenemos la caseína, que es una proteína que tiene una digestión más lenta y la absorción de aminoácidos más lenta. Tenemos la de huevo, completísima. En los años 90, 80, 90 tomábamos la de huevo, la que más. El sabor no es bueno, no es barata y aunque le pongan sabores a chocolate, a vainilla, no llega a ser sabroso. ¿La recomiendo? Bueno, yo paso la información y sobre gustos ya. Yo la de huevo, teniendo la de whey, que hay unos sabores impresionantes hoy en día, prefiero no tomarla. Pero sí que se puede usar en pasteles, en bizcochos, para hacer mezclas, para hacer batidos, para hacer eh, yogures, para hacer helados. La de huevo era interesante. Y luego tenemos la de legumbres. La de legumbres, el problema, el mayor problema, que no tiene todo el aminograma. Pero bueno, dependiendo de la persona que la tome, el resto de la dieta del día, si completa la proteína que necesita y el aminograma lo completa, bueno, también es interesante. Para quien no tiene tolerancia por a la lactosa, por ejemplo. Proteína de suero en el rey de toda la proteína en polvo. ¿De dónde proviene? Proviene del resto del proceso del queso. Cuando el queso se procesa, ese resto que antes normalmente se tiraba, pues la industria lo está comercializando. Pero eh, hay gente que dice que en ese proceso que antes se tiraba, que tal, que no tiene calidad, que tiene... Pasa, lo hacen multinacionales, grandísimas empresas, no se hace en el fondo de una casa de campo de cualquier forma, lo hacen ahí cuatro labradores, no. Entonces tiene un microfiltrado, es totalmente seguro, eso de que llegan restos de basura es también una idea, era una hipótesis, era alguien que cree que ese era el proceso, pero si lo estudiara un poco cómo era el proceso, pues confiamos en estas grandísimas empresas que, que abastecen tanto y tanto y tanta proteína para el mundo entero. Además, si os informáis, no hay tantas empresas que hacen ese proceso del suero. Así es totalmente seguro, es totalmente higiénico, pasa todos los procesos de seguridad y eh, con tantos productos que hay en el mercado que crean duda, este no, este no lo es. Cuando hablamos del aminograma, el aminograma, que normalmente viene en las etiquetas detrás, o deberían de venir siempre, nos salen más de 9 aminoácidos. Bien, 9 son los esenciales, son los que necesitamos desde fuera, los tenemos que comer. Y tenemos el resto que nuestro cuerpo lo fabrica. Si la proteína que estamos tomando, ya sea en polvo o cualquier una, el atún, el pollo, el huevo, lo que tomemos, lleva más de la proteína
de las no esenciales, bienvenidos sean. O sea, no por tomar más, nuestro cuerpo va a dejar de fabricar los aminoácidos que necesitamos. No funciona así. Lo que sí que necesitamos son los nueve esenciales. Y esos son los que tenemos que siempre tener en cuenta a la hora de ver el aminograma. Las cantidades de cada uno de ellos, que sería lo que define si dicha proteína es de alta calidad o no tanta. Entonces, tribu, la whey tiene un aminograma muy completo. No solamente tiene los no esenciales, tiene los esenciales en la dosis adecuada. Como cuando vemos en la etiqueta 20 gramos de proteína, ¿cómo saben que son 20 gramos y no 23 o 18? Bien, hay un método con el cual la ciencia estudió y es la que usan hasta hoy para definir cuánta proteína tiene cada 100 gramos de polvo. Como la proteína tiene nitrógeno, ¿qué es lo que hacen? Queman dicho polvo y del nitrógeno que queman, que sale, ahí saben la cantidad de proteína que tiene cada 100 gramos. Esa es la fórmula que ellos tienen. Y sacaron una fórmula concreta para definir cuántos gramos de proteína hay en 100 gramos. Tribu, prestar atención porque esto es lo más importante para entender si la proteína en polvo es buena o no. Hacen la prueba del nitrógeno. Pongo un ejemplo, es como si en una caja de zapatos metemos billetes de euros y no la abrimos. Para saber cuántos billetes hay dentro, dicen, tribu, es importante entender que en la etiqueta a veces le ponen, por ejemplo, creatina. Como sabemos que la creatina es muy buena, decimos, wow, esta proteína es muy buena, porque lleva además creatina. En este contexto no. Son aminoácidos baratos, con lo cual ellos abaratan su producto, su materia prima, pero en el aminograma sabemos que no es lo mejor que estamos tomando. En este contexto, vuelvo a decir, entonces cuando ves que el cazo que te echas con leche o con agua lleva 25 gramos de proteína, tienes que asegurarte de dónde proviene la proteína. Si quieres llegar, por así decir, a la perfección de lo que estás tomando, o al menos entenderlo, luego ya decides qué tomar. Hay casos que dices, yo tomo proteína todo el día, me tomo un batido como un extra para conseguir llegar a lo que necesito diario y no me es tan importante una cosa como otra. Miro más el precio o el sabor correcto. Pero esto es una información que era interesante tenerla para que sepas que cuando ves una proteína muy, 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 muy barata, voy a ver esto qué es. Y la que es muy cara no tiene también por qué ser siempre la mejor, simplemente porque es cara, ni mucho menos. Hay proteínas a muy buen precio y la calidad es máxima. Entonces, cuando veas aminoácidos añadidos, mucha gente cree que eso es positivo, no lo es. Cuando ves en la etiqueta aminoácidos añadidos, no es lo mejor. Curiosamente, mucha gente hemos creído, yo también, que al ver más aminoácidos añadidos es mejor. No. Mi consejo sobre la proteína en polvo. Tenemos que tomar diario X gramos de proteína, todos los días. Si con tu alimentación diaria no llegas a esos gramos, la proteína en polvo es perfecta para esa necesidad. Si llegas con tu comida, pues no la tomes, no es necesario. Dudo de que todo el mundo llegue, porque si tenemos que tomar de 1,5 gramos a 2 por kilo corporal, pues es bastante proteína y a veces creemos que estamos comiendo mucho o mucha proteína y cuando lo sumas, pues ves que no. Si tienes cualquier duda, me puedes poner un comentario, me hablas por privado y lo analizamos tu dieta,
qué es lo que estás tomando de macros. Y ajustarla no cuesta tanto y va a mejorar seguro tu día a día, ajustando los macros, porque no solamente la proteína, tenemos los carbohidratos y las grasas. El método que se usa para el conteo de la proteína es estimativo, tampoco es una aproximación, no es exacto. Entonces, a veces, últimamente, se lleva mucho ver una barrita de proteína o en cualquier lugar un yogur en un supermercado, lleva 10 gramos, luego dice, no, yo es que tomo uno que lleva 12, 2 gramos más, madre mía, qué diferencia va a hacer en tu vida. Entonces, es estimativo siempre. Y todo lo que estamos viendo hoy en el supermercado que le añaden proteína también es para estudio. Lo podemos hacer en otro vídeo y estudiar incluso producto a producto. Y tenemos que aprender a leer las etiquetas, no cuesta tanto. Y luego decides, lógicamente, luego decides qué hacer. Porque tu cuerpo es tu templo y tú decides si lo quieren ensuciar, si le quieren echar de todo, si lo quieres tener limpio, si lo quieres tener más ágil. Tú eres quien decide lo que tomar. Aquí simplemente estamos informando y espero que esta información te sirva de mucho provecho, porque hay muchas dudas, muchísimas dudas sobre la proteína en polvo. Tribu, un último consejo. Últimamente, como hay tanto consumo de proteína, ¿cómo la toma casi todo el mundo? El botecito, la mueve con agua o con leche y la toma. Bien, cuando lo hacen así, se quedan grumos. Y esos pequeños grumos, aunque no los vean, a veces parece que está todo disuelto, pero no lo está. Cuesta más en la digestión. Lo correcto sería con una pequeña, hay batidoras hoy en día de estas pequeñitas, una batidora grande. Y eso sería lo correcto. Pero ahí entra otro detalle. Si lo estás haciendo con una batidora, sea grande o pequeña, entra aire. Al entrar aire y burbujas de aire, luego puedes sentir un hinchazón o puedes sentir que se te ha inflamado un poco el estómago después de tomarle. Y dices que me sienta mal. No, es debido a la batidora. Entonces, lo tienes en cuenta si te ocurre eso con la batidora normal, esta que hacemos casi todo el mundo, que llevamos en la bolsa, y normalmente llevan una red. No se la quites, porque ahí es donde se disuelven todos los grumos. Una vez más, café, creatina y al lío.